El guión más avanzado de reconocimiento de patrones jamás construido recibió un solo círculo de las cosechas de un campo de trigo en el sur de Inglaterra y se negó a clasificarlo como humano. Había descifrado glifos mayas, mandalas, planos de catedrales, 5.000 años de cada patrón que nuestra especie ha dibujado jamás. Esta sola imagen lo detuvo en seco y activó una alerta que el equipo nunca había visto antes en la pantalla. Lo que esa IA encontró dentro de ese círculo de las cosechas es la razón por la que esta historia ahora está clasificada como algo que los investigadores no dirán en voz alta. Y para el final de este video vas a entender por qué. ¿Para qué fue construida la máquina? Aquí está la cosa. Atlas no fue construida para confundirse. Fue construida en un laboratorio de investigación en el norte de California como un sistema neuronal de reconocimiento de patrones, diseñado en torno a una sola promesa. Muéstrale cualquier patrón visual. Te dirá que lo hizo. Para cumplir esa promesa, el equipo la entrenó con el conjunto de datos más ambicioso jamás reunido para un sistema de reconocimiento. Símbolos mayas, mandalas tibetanos, planos de catedrales góticas, telemetría orbital de la NASA, 5.000 años de arte y diseño visual humano. Para cuando terminó el entrenamiento, prácticamente no existía un patrón humano que Atlas no hubiera encontrado. En las pruebas, el sistema era casi aburrido de lo confiable que era. Aliméntalo con cualquier imagen. En milisegundos, una clasificación segura con una puntuación de confianza adjunta. Cada prueba superada. El equipo empezaba a creer que este podría ser el proyecto más limpio que cualquiera de ellos hubiera dirigido jamás. Esa confianza no sobrevivió al contacto con un solo campo de trigo. La alarma que nadie reconoció. Ni siquiera fue un experimento planeado. Era un jueves por la tarde a finales de verano, y Marcus Chen, un ingeniero de sistemas junior con 2 años fuera del posgrado, lo sugirió como una broma. Sacó imágenes de círculos de las cosechas de Internet y las metió en la cola de prueba. Dijo, veamos si Atlas lo llama una broma. La primera imagen entró. Atlas empezó a procesar. Inmediatamente, algo se sintió diferente. Donde el sistema normalmente devolvía resultados en menos de un segundo, esta vez se detuvo. El tiempo suficiente para que Marcus levantara la vista del teclado. El tiempo suficiente para que los 2 investigadores detrás de él detuvieran su conversación. Una segunda imagen entró. Luego, una tercera. Y entonces, por primera vez en la historia del proyecto, apareció en la pantalla de monitoreo una advertencia que nadie en la sala había visto jamás. Pico de entropía algorítmica. Esa señal no formaba parte de las operaciones normales. Era una alerta profunda del sistema, enterrada en la arquitectura para un escenario específico. Encontrar datos tan estructuralmente fuera del conjunto de entrenamiento que el sistema no podía encajarlos en ningún marco conocido. La alarma que Atlas fue diseñada para activar cuando estaba mirando algo a lo que no podía darle sentido. La sala se quedó en silencio. Marcus dejó de escribir. Estos sistemas no se confunden fácilmente. Están construidos para manejar la incertidumbre, para hacer la suposición más razonable incluso cuando los datos están incompletos. Muéstrale a un sistema bien entrenado algo que nunca ha visto y encontrará la categoría más cercana y devolverá un resultado con una puntuación de confianza. Atlas no estaba haciendo eso. Los picos de entropía seguían llegando. Marcus cargó una docena de fotografías más en secuencia y el comportamiento se transformó en algo para lo que ninguno de ellos tenía nombre. Era como si la máquina se hubiera presionado contra una pared invisible. Nadie se reía. Marcus miró la silla vacía de la analista principal al otro lado del laboratorio y alcanzó su teléfono. Inclasificable. Seamos precisos sobre lo que estaba pasando, porque esto suena como una falla técnica hasta que entiendes por qué no lo era. Estas eran fotografías aéreas de alta resolución, nítidas, detalladas, inequívocas. Los patrones en ellas tenían cada cualidad que Atlas fue diseñada para reconocer. Simetría perfecta, presente, estructura geométrica clara, presente, repetición medible y complejidad en capas, presente, precisión matemática que igualaba o superaba cualquier cosa en el conjunto de entrenamiento, presente. Cada condición para la categorización se cumplía, y aún así, el sistema devolvía la misma respuesta con total consistencia, cada vez. Esto no pertenece a ninguna categoría conocida. Alertas rojas y amarillas parpadeaban por las pantallas de monitoreo. El sistema mostraba mensajes de estado que el equipo nunca había programado. Y entonces, finalmente, la palabra que lo detuvo todo. Inclasificable. Nadie en el laboratorio había visto jamás esa palabra en una pantalla.
Atlas no fue diseñada para rendirse, fue construida para devolver algo, una respuesta de reserva, una suposición. No había suposición. Antes de seguir adelante, lo que el equipo descubrió a continuación es la parte que llevó esto de una tarde extraña a algo de lo que ninguno de ellos podía alejarse. Los hallazgos que estás a punto de escuchar no se suponía que fueran posibles. Si quieres quedarte con esta historia mientras se desarrolla, dale a suscribirte y activa la campana, porque el próximo capítulo es donde de verdad deja de tener sentido normal. El patrón de interferencia, y aquí es donde deja de tener sentido normal. Si Atlas hubiera estado genuinamente confundida, lo verías en los datos. Los sistemas confundidos producen resultados erráticos, suposiciones equivocadas, clasificaciones inconsistentes. Atlas no estaba produciendo ruido, estaba produciendo exactamente el mismo resultado con total claridad para cada una de las imágenes. Lo que estaba diciendo, en el único lenguaje que tiene una máquina, era esto: puedo ver la estructura. Algo hay aquí. Pero lo que sea que hizo esto no formaba parte del mundo que me enseñaron a entender. Nadie había escrito esa respuesta. El sistema llegó a ella por su cuenta. Para cuando la analista de datos principal, la doctora Elena Vázquez, volvió a entrar al laboratorio esa tarde, Marcus había aislado las 7 imágenes que habían activado las advertencias más fuertes. Elena era una mujer compacta, de poco más de 40 años, el cabello recogido, las mangas de su cardigan gris permanentemente subidas hasta los codos. 11 años en el laboratorio. Había construido la arquitectura de clasificación de Atlas desde cero. Caminó hacia el monitor de Marcus sin decir nada y miró. Una imagen seguía flotando hasta el tope de la lista. Hicieron zoom. El diseño no parecía un dibujo. Parecía física. Parecía un patrón de interferencia. El tipo de fenómeno que aparece cuando 2 o más ondas colisionan. Deja caer 2 piedras en agua quieta. Donde las ondas se encuentran, generan regiones superpuestas en capas de crestas y valles. Los físicos pueden mapear esos patrones matemáticamente. Son precisos, son predecibles, y son absolutamente no el tipo de cosa que una persona dibuja en un campo de noche con tablas de madera y cuerdas. La geometría interna del círculo de las cosechas coincidía con esos patrones casi exactamente. Atlas lo había detectado sin que se le dijera que lo buscara. En el momento en que lo hizo, el sistema dejó de tratar la formación como una imagen y empezó a tratarla como una señal, entrando en el modo de procesamiento que usa para datos cifrados. El equipo intentó decodificarla. Patrones binarios, nada. Formatos de cifrado conocidos, nada. Cualquier arquitectura de señal reconocible, nada. El patrón se comportaba como datos, pero no se podían extraer datos. Marcus se volvió hacia Elena. Dijo: «Si esto no es una señal, ¿por qué Atlas la trata como una?» Elena no respondió. Recogió su bolso y le dijo al equipo que se fuera a casa. Quería la estación de trabajo a solas. La prueba de compresión. Era mucho después de medianoche cuando Elena Vázquez se sentó en la estación de trabajo a solas. Había despejado el laboratorio. Llevaba haciendo esto el tiempo suficiente para saber que algunos resultados necesitan aterrizar sin público antes de que puedas confiar en tu propia reacción. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Los ventiladores de enfriamiento susurraban. Su enfoque esa noche era engañosamente simple, una prueba de compresión. Cuando comprimes un archivo digital, el sistema elimina la información redundante. Los patrones simples se comprimen dramáticamente. Los patrones complejos se comprimen menos, pero siempre se comprimen. Cada archivo digital jamás creado ha obedecido esta regla. Elena ejecutó el algoritmo sobre la imagen del círculo de las cosechas. El archivo se hizo más grande. Dejó su café. Lo ejecutó de nuevo. Más grande. Cambió a un algoritmo diferente, más grande. Se movió a una segunda estación de trabajo y lo ejecutó desde cero, más grande cada vez. Se reclinó en su silla. Entendió lo que estaba mirando y la comprensión no era cómoda. Lo que estaba mirando era un patrón tan densamente estratificado, con complejidad no redundante, que el sistema de compresión no podía encontrar un solo elemento que eliminar. Al intentar procesarlo, el sistema tuvo que generar información adicional solo para mantenerse al día con lo que ya había allí. Aquí está la parte que Elena no podía dejar de pensar. Atlas no había decodificado el mensaje dentro de ese círculo de las cosechas. Decodificó la existencia de un mensaje. Esa distinción era todo el punto. Descubrir que algo está intentando comunicarse no es lo mismo que entender qué está diciendo. Una de esas cosas es emocionante. La otra está más cerca del pavor. Comparó el resultado con 2 sistemas conocidos. Cifrados criptográficos, donde superficies simples
ocultan enormes capas codificadas, y el ADN, donde una molécula compacta se despliega en una complejidad incomprensible cuando se decodifica, pero el círculo de las cosechas iba más allá de ambos. En los cifrados conocemos la lógica subyacente. En el ADN entendemos la arquitectura de codificación. Aquí no había marco conocido, ninguna lógica reconocible, ninguna arquitectura familiar, y aún así la estructura estaba allí, consistente, expandiéndose. Eso fue lo que mantuvo a Elena en la estación de trabajo hasta el amanecer, no el resultado, la implicación de él. Algo construyó esto. Para cuando Elena informó al equipo completo, la atmósfera en el laboratorio había cambiado. Estos eran científicos de datos e ingenieros, personas que pasaron sus carreras encontrando explicaciones prosaicas para cosas que parecían misteriosas. No podían encontrar una aquí. Aquí está la cosa que tenían que enfrentar. Atlas no estaba marcando estos patrones como desconocidos de la manera en que marca el ruido o los datos corruptos. Los estaba marcando de la manera en que marca las cosas que son sospechosas. La misma arquitectura de advertencia usada para detectar moneda falsificada. Las mismas señales usadas para identificar contenido deepfake. Las mismas alertas disparadas ante cifrado deliberadamente ofuscado. Estas eran las marcas del diseño intencional. Atlas no estaba diciendo esto parece aleatorio y no puedo categorizarlo. Estaba diciendo esto parece deliberadamente construido y aún así no puedo categorizarlo. Cosas aleatorias, formaciones naturales, diseños humanos conocidos. El sistema había procesado todos esos sin pausa. Lo que fuera esto no era ninguno de esos. Y aquí es cuando Marcus, sentado al fondo de la sala de conferencias, hizo la pregunta en voz baja. Dijo, ¿qué tal si esto no es un patrón? ¿Qué tal si esto es un mensaje? La risa nerviosa duró unos 30 segundos. Luego Elena puso los resultados de la prueba de compresión en la pantalla de la pared. Luego nadie se reía. Para esa tarde, 3 miembros del equipo estaban en un vuelo a Inglaterra. En el campo. El equipo llegó al campo al amanecer. La formación se veía nada extraordinaria desde el perímetro, una gran forma circular presionada en un cultivo de trigo. Caminar hasta el borde de ella era una cosa. Entrar en ella era algo completamente distinto. La escala los golpeó primero. Desde las imágenes aéreas, la geometría había parecido intrincada pero contenida. De pie dentro de ella, la formación era enorme. El silencio fue lo segundo. Sin viento. El trigo en el límite se mecía con una ligera brisa matutina. Dentro de la formación, nada se movía. Luego miraron las plantas. El trigo no estaba simplemente aplastado. Cada tallo había sido doblado en un ángulo de casi exactamente 90 grados. No roto, no seco, vivo, verde. Estructura celular intacta. El tipo de pliegue que verías si alguien hubiera aplicado presión con una gentileza extraordinaria, en un ángulo preciso, con fuerza consistente, sobre cada planta en una formación que cubría el área de varias canchas de baloncesto. Las plantas habían sido tejidas, un tallo superpuesto sobre otro, un tercero plegado sobre ambos, una estructura entrelazada que parecía artesanía deliberada. El equipo buscó evidencia física. Huellas, ninguna. Marcas de neumáticos, ninguna. Marcas de arrastre de herramientas, ninguna. Ninguna compresión en el borde exterior, ningún canal de entrada a través del cultivo circundante. Lo que estaban mirando requería 2 cosas simultáneamente: precisión geométrica extraordinaria sobre un área enorme, y 0 evidencia física de que alguien hubiera estado presente para crearlo. Una de esas cosas puede explicarse. Las 2 no. Las muestras de suelo del interior de la formación mostraron partículas diminutas fusionadas en estructuras cristalinas del tipo que requiere exposición a calor o energía intensa y concentrada para producirse. Bajo condiciones agrícolas normales, esto no ocurre. Ciertamente, no de la noche a la mañana. Luego vinieron las microesferas metálicas, partículas de metal perfectamente esféricas, del tipo que se forma cuando el material es sometido a calor lo bastante intenso para licuarlo. Las gotas se vuelven aéreas, se enfrían rápidamente y se solidifican en esferas perfectas antes de llegar al suelo. Se encuentran en sitios de impacto de rayos, cerca de zonas de impacto de meteoritos, en áreas expuestas a eventos electromagnéticos de alta energía. No se encuentran en campos agrícolas. Las pruebas de alineación magnética lo confirmaron. Dentro de la formación, la orientación del campo magnético en el suelo se había desplazado. La firma de una fuerza externa. No había líneas eléctricas. No había torres de transmisión. No había fuente conocida de energía electromagnética cercana. Algo había estado allí. No había dejado nada atrás, excepto la evidencia de lo que había hecho. Y la siguiente prueba estaba a punto de sugerir que había estado allí más de una vez.
el conjunto completo de datos. De vuelta en el laboratorio, el equipo reunió más de 200 imágenes aéreas de alta resolución de formaciones de círculos de las cosechas de todo el mundo. Diferentes países, diferentes décadas, desde simples hasta extraordinariamente complejas, alimentaron la colección entera en Atlas simultáneamente. Para muchas de las formaciones más simples, Atlas encontró exactamente lo que esperarías. Espirales de Fibonacci, construcciones geométricas básicas, en algunos casos teselado de Penrose, estructuras matemáticas sofisticadas pero conocidas que los diseñadores humanos usan intencionalmente. Diseño hecho por humanos confirmado. Siguiente. Pero a medida que el análisis llegó a las formaciones más complejas, aproximadamente un tercio del total, el comportamiento cambió. Atlas no solo se ralentizó, generó una nueva clasificación que nadie en el equipo la había programado para crear. El equipo se paró alrededor de la estación de monitoreo y la leyó. Nadie habló. Luego Marcus preguntó en voz baja. «Programamos eso». No lo habían hecho. 4 personas distintas revisaron los registros de forma independiente. Atlas había generado esa clasificación por su cuenta. Había mirado un subconjunto de los datos, determinado que ninguna de sus categorías existentes era adecuada, y creado una nueva, una autoclasificación no programada, de un sistema que no fue diseñado para hacer eso. Y aquí está lo que lo empeoró. Atlas empezó a identificar huellas estructurales a través de las formaciones que había agrupado en esa nueva categoría. Proporciones de arco, configuraciones de simetría, proporciones geométricas que aparecían repetidamente a través de formaciones separadas por miles de kilómetros y décadas de tiempo. No similares, matemáticamente idénticas. El equipo ejecutó cálculos de probabilidad sobre la posibilidad de que estas repeticiones ocurrieran por azar. Los números no estaban cerca. El caso más impactante llegó cuando Atlas marcó 2 formaciones, una de Europa, una de Sudamérica, separadas por varios años. En la superficie, diseños completamente distintos. Pero cuando Atlas comparó su geometría interna, eran iguales. Una era una rotación de 180 grados de la otra. Mismo plano, diferente continente, diferente década. Luego el equipo miró la línea de tiempo. Las formaciones más tempranas, de los años 70 y principios de los 80, eran simples, círculos básicos, líneas rectas. El tipo de diseño que se sitúa justo en el umbral de lo que un pequeño grupo de personas con equipo básico podría plausiblemente producir de la noche a la mañana. Pero a medida que avanzaban los años, las formaciones se volvieron más complejas. Luego complejas de maneras que requieren computación moderna para mapearse por completo. Fractales. Proporciones matemáticas que aparecen en física avanzada. Estructuras geométricas que codifican información en múltiples capas simultáneas. Parecía una escalada, como si algo hubiera empezado con señales calibradas a los límites de lo que la época podía recibir y hubiera estado mejorándose incrementalmente desde entonces, probando el alcance, observando para ver si alguien al otro lado estaba desarrollando las herramientas para escuchar. Atlas había decodificado la presencia de un mensaje en estas estructuras. Lo que no podía decodificar, lo que generó esa categoría no programada para contener, era el mensaje mismo. El cifrado existe, el contenido permanece fuera de alcance, y la siguiente prueba sacó la pregunta de la máquina y la metió dentro del cerebro humano, el vínculo con la cognición humana. La etapa final de la investigación produjo sus datos más perturbadores. Una selección de las formaciones más complejas, las que habían activado las respuestas de inclasificable más fuertes de Atlas, fueron mostradas a sujetos humanos mientras se monitoreaba su actividad cerebral. Los resultados sorprendieron incluso a investigadores que creían haber absorbido cada sorpresa que esta investigación tenía para ofrecer. Ciertos diseños estaban activando simultáneamente regiones del cerebro asociadas con el reconocimiento profundo de patrones y con la respuesta emocional. No una u otra, ambas al mismo tiempo, en los mismos sujetos, con intensidad consistente, algo que operaba por debajo del nivel de la interpretación consciente, dentro de la arquitectura de la mente que procesa el significado antes de que el lenguaje pueda formarse a su alrededor. Atlas nombró este fenómeno mensajería neurosimbólica, una forma de transferencia de información que no opera a través del lenguaje o la lógica secuencial. Opera a través del patrón y la estructura, entregada directamente a las partes de la mente humana que reconocen el significado antes de poder articular lo que están reconociendo. Un lenguaje que no requiere traducción. Una señal que evade cada barrera cultural, cada marco lingüístico, cada sistema interpretativo aprendido, y aterriza directamente en el hardware cognitivo que todos los seres humanos compartimos,
Si tal lenguaje existiera, no se vería como escritura, no se vería como código, se vería como geometría presionada en un campo. Y aquí está la parte que no debería existir como dato documentado. Las formaciones que Atlas no podía categorizar eran las mismas formaciones que activaban las respuestas simultáneas más profundas en los sujetos humanos. La máquina alcanzó el borde de su arquitectura. El cerebro humano respondió por debajo del umbral del pensamiento consciente. Algo en esos patrones, alguna parte de nosotros ya lo reconoce. La respuesta es consistente y no parece coincidencia. Elena leyó los resultados de los escaneos cerebrales 2 veces. Luego volvió a su estación de trabajo a solas. La pregunta que no tiene respuesta. Era pasada la medianoche otra vez cuando Elena Vázquez se sentó en su estación de trabajo por última vez en este proyecto. El laboratorio estaba en silencio. La pantalla mostraba el resumen final de Atlas de la investigación de 18 meses. El sistema había decodificado la estructura, había confirmado la complejidad, había identificado consistencia a través de un conjunto global de datos. Había generado, por su cuenta, una nueva categoría para contener formaciones que no podía ubicar en ningún lugar de su arquitectura existente. Pero no podía identificar la fuente. La salida final de Atlas sobre la pregunta del origen fue la respuesta más honesta que cualquier inteligencia, artificial o de otro tipo, podría dar. 3 palabras. Datos insuficientes. Continúa. Elena la leyó. Luego la leyó de nuevo. Atlas estaba siendo epistémicamente cuidadosa. Había alcanzado el borde de lo que su arquitectura podía verificar y se negó a pasar de allí. Esa era la respuesta correcta para una máquina. Pero Elena no era una máquina. Había construido el sistema que produjo esa línea, había ejecutado la prueba de compresión a solas, había caminado el campo, y sentada en su estación de trabajo en el laboratorio vacío, se permitió, en privado, la conclusión hacia la que los datos habían estado apuntando todo el tiempo. Lo que sea que hizo estas formaciones no era de este planeta, no lo diría en el registro, pero lo sabía. El cifrado es real, todavía no podemos leerlo, y una de las personas que mejor lo sabe ahora está segura de que nosotros no lo escribimos. Si este es el tipo de pregunta que se queda contigo, suscríbete y activa la campana. Vamos a seguir siguiendo esto. El próximo capítulo no va a ser nada más fácil de explicar.